Entonces hoy yo quiero que usted se vaya a la palabra de Dios, a Lucas 2, y usted ahí en la palabra de Dios, usted coloque Lucas 2 a partir del versículo 8. Quédese ahí, en ese versículo 8. Si usted lee el título, usted ahí va a leer en el título de su Biblia. Aquí todavía no lo hemos colocado. Bueno, ya la colocaron, listo. El título dice, ahí no aparece, ¿cierto? Dice los ángeles y los pastores, ¿cierto? Yo creo que con solo escuchar o solo leer el título, más o menos nos imaginamos de qué va a hablar el texto que está a continuación. ¿Sí o no? Yo creo que se nos viene a la mente los pastores, sus ovejas, la aparición de un ángel y les da un mensaje. ¿Sí? Pues en el día de hoy yo quiero hablarles acerca de ese mensaje que ese ángel vino a dar. Y eso es una maravillosa noticia para toda la humanidad, que impacta hasta el día de hoy e impactará hasta que Cristo vuelva. ¿Sí o no? Y por eso en Navidad nosotros celebramos, recordamos, conmemoramos y decimos que por eso la Navidad es un tiempo muy especial para predicar de Cristo, a qué vino, cuál fue el objetivo de que Cristo naciera, y por eso entonces eso estamos hablando. Entonces, acerca de lo que es la Navidad, arrancamos hace 8 días con el evento que tuvimos de la Navidad. Estuvimos hablando, ¿cierto?, acerca de que el sentido de la Navidad, de lo que significó desde el punto de vista de la segunda persona de la Trinidad, el venir, ¿cierto?, acá a la tierra, encarnarse y no solamente ser un bebé indefenso, sino que era Dios mismo naciendo con una obra maravillosa, obedeciendo al Padre. Entonces, debemos recordar que Navidad va más allá de una celebración como el mundo hoy nos la quiere vender. Hoy el mundo nos la quiere vender con regalos, con la cena. Y no estoy diciendo que eso no sea malo, que eso sea malo, que eso sea un pecado, que no lo pueden hacer. Pero yo les quiero decir, la Navidad es más que eso. Y no nos podemos nosotros cansar. La cristiandad tiene que predicar hasta la saciedad que Navidad no son los regalos, no es una comida, no es una época. Porque mire que los cristianos muchas veces en esta época, yo no sé si usted a veces ve ahí algunos foros o lo que colocan en las redes sociales, dice, ¿un cristiano debe celebrar la Navidad, sí o no? ¿Debe colocar árbol de Navidad, sí o no? O sea, a veces se convierte como en una controversia, que si la fecha fue en diciembre, que no, que la fecha fue más para allá, que la fecha fue más para acá. ¿Sí? Por estudios se dice que muy posiblemente no fue en diciembre la Navidad. El nacimiento de Cristo no fue en la Navidad. ¿Por qué? Una de las razones es por el texto que estamos leyendo. Porque los pastores están afuera y dicen que en el frío de invierno no deberían de estar afuera. Entonces es una de las razones por las cuales se dice que la Navidad, ¿cierto?, que la Navidad o el nacimiento de Cristo, no fue en diciembre. Sí, pero entonces uno ve muchas veces esta controversia, que si fue, que si no fue. Lo que usted y yo tenemos que entender y decir es, Cristo nació y punto. ¿Sí? Entonces lo más importante de estas fechas es que nos permitamos, ¿cierto?, nos permitan darnos la oportunidad como cristianos de compartir a otros el verdadero significado de lo que es la Navidad. Y querida iglesia, no hay una verdadera Navidad si no podemos recordar y reconocer la razón real del significado de estas fechas. Si no podemos recordar, ¿cierto?,
que Cristo nació. Y es que el Hijo de Dios, Jesucristo, se despojó de su gloria, lo dijimos hace 8 días, vino, ¿cierto?, a sujetarse a los padecimientos propios de la humanidad para llevar a cabo nuestra obra de salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso lo expusimos la semana pasada. Entonces, ahora sí, Lucas 2:8 en sus Biblias, o los que no lo tengan en sus Biblias, aquí se los estamos colocando, porque Él es muy querido y misericordioso con todos ustedes. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de las noches sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire qué bonito la porción bíblica que vamos a estudiar o a exponer en este día. Hagámosle una introducción a esta porción que acabamos de leer. Este versículo que estamos leyendo en el día de hoy nos está hablando acerca del anuncio del nacimiento de Cristo en Belén. El anuncio que se le dio a un grupo de pastores. Y en los versículos anteriores, ahí, desde el 1 al 8, o sea, 1 al 7, perdón, en los versículos anteriores a este pasaje que estamos viendo, nos narra, por ejemplo, cómo José y María tuvieron que viajar para poder participar de un censo. Y al mismo tiempo, el bendito censo sirvió como cumplimiento de la promesa de que Jesucristo iba a nacer en Belén. ¿No les parece mucha casualidad? ¿Sí? Es el Señor haciendo la obra, que hay veces uno cree que eso son casualidades, pero no son casualidades. Porque si usted se va a Miqueas 5:2, en Miqueas 5:2 nos habla a nosotros acerca de ese lugar. O sea que ese censo es preciso para que lo que Miqueas había dicho años atrás se cumpliera. Pero dice ahí en la palabra de Dios en Miqueas, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, oiga, me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esto entonces es lo que a nosotros nos está hablando Miqueas en el Antiguo Testamento, pero que aquí en Lucas, en los primeros versículos, leímos que ese censo que tuvieron que viajar José y María y que no encontraron dónde poder pasar la noche, terminaron pasando la noche en un establo, y allí fue donde nació Cristo Jesús. O sea que allí donde nadie hubiera pensado que en aquella pequeña ciudad, en medio de las condiciones más incomprensibles, indescriptibles y humildes, el Rey del universo viniera a este mundo. Así que entonces iniciemos en el versículo 8 de Lucas, por favor. Ahí téngalo usted siempre abierto en su Biblia. Por eso digo, es mejor que usted lo tenga en su Biblia, porque a veces se nos puede demorar porque vamos a otros versículos. Dice entonces la palabra de Dios: había pastores en la misma región. ¿De qué región estamos hablando? Entonces, para poder entender de qué región nos estaba hablando, pues tuvimos que haber leído los versículos del 1 al 7, que por eso les dije, ¿a dónde viajaron José y María? ¿A dónde? A Belén, ¿cierto? Entonces, cuando dice habían pastores en la misma región, estamos hablando ¿de dónde? De Belén, ¿cierto? Entonces, ¿a quién se les dio? Aquí tenemos que mirar que habían pastores en la misma región. Aquí podemos decir a quién se le dio esta maravillosa noticia de la cual nosotros estamos hablando en el día de hoy,
aquello que aconteció aquella noche. ¿A quién se les dio? Pues la palabra de Dios es muy clara, porque ahí dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea que la palabra de Dios nos habla claramente que esa maravillosa noticia se la dio el ángel. ¿A quién? A un grupo de pastores. Dios entonces utilizó a un grupo de personas totalmente improbables para darle a conocer la noticia del nacimiento de Jesucristo, los cuales nos muestran entonces a nosotros claramente. ¿Y por qué estoy diciendo que un grupo improbable para darles a conocer esta noticia? Por lo que representaba este grupo de personas en la sociedad de aquella época. Bien, esto nos va a mostrar, los pastores son unas personas muy humildes, que ya vamos a describirlos un poco. Nos va a mostrar a nosotros claramente que desde el comienzo, y ojo con esto, desde el comienzo, con esta simple noticia, a nosotros nos está mostrando que el Señor aquí en la tierra le va a dar una preferencia muy elevada a quienes, a los humildes en su ministerio y en su obra, ¿sí? Allí, a los desvalidos. Entonces, cuando Jesús vino, no fue en primer lugar a toda la gente de desprestigio, influencia y peso en la sociedad, porque la noticia no se lo dieron a los que estaban allí en el templo, no, se la dieron a aquellos que estaban ¿en dónde? En el campo, cuidando ovejas, cuidando animales que muy posiblemente esos animales luego, esos corderos o ovejas que ellos estaban cuidando, luego iban a ser presentados allí mismo en el templo como sacrificio para el Señor. Entonces el Señor no vino a estos poderosos, sino ¿a quién? A los pobres, a los humildes, a los mansos, a los afligidos. En otras palabras, el Señor le estaba dando esta noticia a cualquiera que fuera marginado. Él vino a ellos, y los pastores entonces estaban encajando en esta categoría que estamos expresando. Vamos a ver un poquito más acerca de quiénes eran los pastores, este grupo de personas a las cuales Dios escogió para manifestar esta maravillosa noticia que estamos estudiando. ¿Bien hasta ahí? Ahora bien, entonces, el pastoreo no era una profesión vergonzosa. O sea, no era que fuera algo de deshonra o algo como, por ejemplo, hablar de una prostitución o algo así. No, era una profesión de honra, ¿sí? Pero sí era una profesión humilde e incluía muchas tareas serviles. Por tal razón, no era de mucho prestigio. Fundamentalmente, los pastores eran de clase sencilla. Eran trabajadores con poca educación, muchos de ellos, pues podemos decir que analfabetas, ¿cierto? Y con muy bajos salarios. De hecho, dado que no se requería grandes habilidades para esto, a menudo esta tarea de pastores se le confiaba especialmente, ¿sabe a quiénes? A los niños, ¿sí? Se le confiaba a los niños. Y esto nos tiene que recordar a nosotros cuando Samuel fue a orar por el rey de Israel. ¿Se acuerdan? Por el hijo de Isaí, a la casa de Isaí. ¿Dónde estaba David? ¿Y quién era David? El menor. El menor de la casa, a ese lo tenían en una tareita, pero el Señor lo tenía para una tarea más importante. Entonces, el Señor le está dando la noticia a los pastores, aquellos que en otrora David tenía la misma función, y dice el Señor que detrás de las ovejas lo escogió, lo sacó. Entonces su trabajo era extremadamente extenuante. El trabajo de los pastores era muy extenuante porque era un trabajo que abarcaba 24/7. Era todo el tiempo, porque en el día los tenían que llevar a pastear y en la noche los tenían que estar cuidando. ¿Y a quién las cuidaban? De los depredadores, ¿cierto? Los estaban entonces cuidando. Entonces, por ser una tarea de tanto trabajo, de tanto compromiso 24/7, por dicha razón, muchas veces
no podían cumplir con todas las tradiciones que los mismos fariseos habían creado. Entonces, a las personas que eran pastores muchas veces las consideran impuros por no celebrar las ceremonias o cumplir a raya todo lo que supuestamente los fariseos decían que tenían que cumplir. Muchas de ellas creadas por ellas mismas, ni siquiera por Dios. Y eso ya lo hemos visto y lo hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Como por ejemplo, como tenían que trabajar 24/7, para ellos el Shabbat era muy especial, el día de reposo. No podían hacer nada, ¿sí? Pero ¿se acuerdan también que el mismo Señor dijo que quién de vosotros se atranca o se enreda una oveja un día de reposo? ¿Usted va y la rescata, sí o no? ¿Sí? Entonces los pastores no lo hacían, entonces ellos lo consideraban como un trabajo que no cumplía con todas las normas. Sin embargo, los pastores tenían algo muy peculiar. ¿Sí? Los pastores eran personas humildes, eran personas mansas. Y usted dice, pero ¿cómo me va a decir usted que todas las personas eran humildes y todas las personas eran mansas? Todos los pastores eran humildes y mansos. Pues de más que habrá uno que otro que no cumplía, porque también dice que habían unos pastores a los cuales también se les tenía desconfianza, porque muchos robaban durante la noche también, hurtaban ovejas de otros rebaños y se las traían para los de ellos. Pero en sí, en el gran grueso, ¿cierto? Eran personas humildes y mansas. Mire, por ejemplo, un campesino, ¿sí? De cualquier país, ¿sí? Aquí o en Sudamérica o donde sea. Son personas que trabajan todos los días. Y más si es con cuidado de animales, todos los días. O sea, por ejemplo, con las vaquitas. La vaquita hay que ordeñarla todos los días, en la mañana y en la tarde, ¿sí? Y por lo regular, los campesinos son personas que se caracterizan, ¿por qué? Por ser personas de muy buen corazón. Vaya usted a la casa de un campesino para que usted se dé cuenta cómo lo reciben. Lo reciben como un rey, ¿sí? Conforme a sus alcances, ¿cierto? Yo no me sentí como un rey, pero conforme a sus alcances son personas humildes, mansas, queridas, de buen corazón. Entonces los pastores eran personas humildes y mansas, que albergaban un corazón y que albergaban en su corazón, ¿cierto?, la esperanza de la venida de un Salvador. Y seguramente estos pastores eran devotos y creían en el Dios verdadero. Y Dios se revela a aquellos, a pesar de su condición o de sus limitaciones, ¿cierto?, y carencias, tenía un corazón dispuesto a recibir a quien les estaba esperando, a los que ellos estaban esperando. Porque dijimos hace 8 días que la promesa de un Mesías estaba ¿desde cuándo? Desde Génesis 3:15. O sea que estas personas, aunque no eran muy estudiosas, de todas maneras eran personas que se les enseñaba acerca de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque a ellos eran unas personas que eran por cultura se les llevaba a que meditaran en la palabra de Dios, y sabían que había un Cristo, había un Salvador que había de venir, y lo estaban esperando. Así que el Señor siempre ha estado buscando un corazón dispuesto. Podemos verlo aquí. Él no se revela a los arrogantes, Él no se revela a aquellos que creen que van a ser salvos a través de su propia religión, ¿cierto? O que creen que su religión es más que suficiente. Ni tampoco a aquellos que creen o confían más en sus riquezas o que se creen autosuficientes, sino que el Señor está buscando hombres y mujeres humildes que reconozcan. Oiga, que aquí estamos entrando un poco a las descripciones de lo que es un hijo del reino de los cielos, aquel que pertenece. El Señor está buscando personas humildes, personas que reconozcan su miseria y bancarrota espiritual, hombres y mujeres que están afligidos por la multitud de sus pecados, que se humillan y se arrepienten por su condición y saben que su salvación solamente puede venir de Cristo Jesús. Y es muy posiblemente este grupo de pastores a los cuales el ángel les está hablando reunían todas estas características, porque ¿quién conoce el corazón del ser humano? Solamente Dios. Sí, solamente Dios. Entonces, sigamos estudiando. Entonces, habían pastores en aquella región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, ¿cierto? Dice ahí en la palabra de Dios. Y al leer nosotros con profundidad este versículo, nos tenemos que dar cuenta de algo importante. Estos hombres se encontraban, ¿qué? Ocupados. Ellos no estaban de vacaciones, ellos estaban trabajando. Sí, ellos estaban a una distancia de donde Jesús nació. Entonces ellos sacaban sus ovejas a pastear y en las noches las trasladaban como al redil, donde ellos las cuidaban durante la noche, ¿cierto? Para protegerla, porque la oveja tiene una característica que es muy torpe, mala de vista, ¿cierto? Y son presa fácil de los depredadores, ¿sí? Entonces, lo cual nos muestra que estos hombres ocupados y trabajando, ¿cierto? Dios nos muestra que cuando Dios quiere hablar, no va a hacerlo hasta que tengamos un ambiente espiritual perfecto o cuando estemos desocupados. Él nos habla aún en medio de nuestras ocupaciones. Esté usted trabajando, usted esté cocinando, usted esté manejando, usted esté estudiando. Entonces esto nos va a llevar a que nosotros entendamos que nuestra comunión con Dios no se limita simplemente a este tiempo de reunión. Nuestra comunión con Dios no se limita solamente a las reuniones que podamos tener durante la semana, a veces en las noches. Nuestra comunión con Dios no se limita solamente a su tiempo en la mañana en el devocional y el resto del día usted quedó libre. Dios habla constantemente a nuestra vida en las cosas más cotidianas. Dios siempre a nosotros nos va a hablar. Versículo 9, ¿qué dice? En el versículo 9 nos dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Entonces, mientras los pastores hacían sus labores cotidianas, trabajar, cuidar sus ovejas, se les presentó un ángel de Dios, así como se le apareció a Zacarías cuando estaba en el templo. ¿Y qué estaba haciendo Zacarías? Trabajando, presentando, ¿cierto?, una ofrenda delante del Señor. Así como también se le presentó a María cuando estaba en su casa, posiblemente haciendo, ¿qué?, sus labores en la casa. Entonces, ahí en medio de la noche, solo con la luz de las estrellas, de repente dice que los rodeó, dice el versículo, los rodeó un resplandor. ¿Y qué podemos nosotros entender por un resplandor? Una luz, un brillo por todas partes. O sea que muy posiblemente como que, oiga, estaba de noche y un momento a otro se volvió de día. Y viene una persona a hablarnos. Entonces usted dice, y tuvieron gran temor, pero esto es, ¿cómo les va a dar temor si era un ángel el que los estaba hablando? Entonces, nosotros nos preguntamos por qué se atemorizaron los ángeles. Los pastores ante la presencia del ángel. ¿Por qué se atemorizaron si venía con una gran noticia? Estos hombres estaban tan atemorizados porque ver un ángel frente a ellos en medio de la noche y ver un resplandor que los rodeaba, entendían que ellos podían morir en el instante. ¿Sí? Porque eran hombres que, aunque amaban a Dios, que esperaban su promesa, eran hombres pecadores. Y obviamente entendían la seriedad con la que Dios trata el pecado. Y que ese ángel vino a traer un mensaje, una buena noticia. No vino a traer un mensaje de juicio, pero a ellos les dio temor, ¿cierto? Cuando él llegó, porque entendían. Nosotros hoy podemos decir, no, pero ¿por qué les dio miedo? Pero es que anteriormente a muchos se les apareció Dios y había castigo, había algo porque habían procedido mal, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo que a ellos los rodeó una luz y que ellos tuvieron temor. Pero un temor, ¿qué? Santo, porque sabían que eran hombres pecadores y que delante de Dios no podían estar sin pecado. Versículo 10.
Versículo Dios nos habla a nosotros acerca, dice, pero el ángel, ¿qué les dice? El ángel se percata que les da miedo y el ángel les dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Entonces, el mensaje que traía el ángel, lo dijimos, no era un mensaje de juicio, no había por qué tener miedo, sino que más bien tenían que tener alegría. Porque el versículo 10 entonces nos está diciendo, pero el ángel les digo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y cuando dice doy nuevas, cuando nosotros nos vamos de pronto a la raíz de esta palabra, en griego las nuevas es ¿qué? Evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las good news, las buenas nuevas del Señor. Entonces, esas eran las buenas noticias, las noticias que estaban a punto de escuchar. Eso les está diciendo. Les tengo una noticia de suma alegría, no solamente para ustedes, sino para ¿quién? Para todo el pueblo. Y no solamente para todo el pueblo, sino para toda la humanidad. Eso es lo que él les está diciendo. Y estas personas humildes y mansas estaban recibiendo ese mensaje, ¿sí? Entonces, ¿qué más alegría y gozo puede haber por el mensaje que él les iba a dar, ¿cierto? ¿Qué más alegría y gozo puede haber que el saber que el Dios mismo ha provisto una solución para el problema más grande del mundo entero? Había un problema entre Dios y el hombre, ¿sí? Había un problema entre Dios y el hombre. Y para eso nos tenemos que remontar ¿a dónde? Al Edén, al Génesis. Allí donde desobedecieron, donde se apartaron de Dios, donde murieron espiritualmente. ¿Sí? Entonces, el ángel al acercarse le dice, yo les tengo una noticia maravillosa a un problema grande que ustedes han tenido con el Creador. Entonces, ¿por qué tiene que haber alegría en ellos? Esto es como cuando una persona que padece una enfermedad terminal, imagínense una enfermedad terminal en ese momento, sí, llámela como que un cáncer, un SIDA, cualquier cosa, una enfermedad terminal. Imagínense ese paciente donde le llegue el médico y le diga, dice, te tengo una súper noticia, tenemos la solución o el antídoto o el remedio para la sanación de lo que tú estás padeciendo. ¿Cómo se pone el paciente? Feliz, alegre. Y yo creo que es que hay veces nosotros no somos conscientes de la gran noticia y de lo maravilloso que aconteció cuando Cristo nació. Y es que nosotros a veces no somos conscientes que padecíamos de una enfermedad terminal, ¿sí? Que estábamos muertos en vida, pero que Cristo vino para solucionar ese problema tan grande que tenía el mundo entero. Entonces, esa es la buena noticia, eso es el evangelio. Saber que Dios ha enviado a su Hijo como el Salvador, como el antídoto, como la medicina para todos los hombres que están muertos en sus pecados y en sus delitos. Entonces, ¿sí entendemos eso? Por eso, una de las primeras necesidades que tiene el cristiano es que sea consciente de su estado, de que está ¿qué? Enfermo, de que está en amistad con Dios, que está muerto en sus delitos, en sus pecados. Pero eso, la humanidad hoy no quiere escuchar eso. No quiere escuchar eso. Pero es que si no somos conscientes de eso, entonces no vamos a ser conscientes de la buena noticia, ¿sí? Porque no es lo mismo que usted no sea consciente de la enfermedad, que usted diga, usted tiene una enfermedad terminal, pero usted crea que eso es como un uñero en una uña. Entonces, si yo le digo, vea, le tengo solución para esa uña enterrada que usted tiene, usted pues se alegra, pero pues no es la gran cosa. Pero cuando usted sabe que es una enfermedad de vida o muerte y le dicen, le tengo solución a eso, usted, la alegría es
tremenda. Esa es la maravillosa noticia. Y esa es la razón verdadera por la cual entonces nosotros debemos celebrar Navidad. No por otra cosa, sino porque la solución al gran problema entre Dios y la humanidad había llegado al mundo. Amén. Versículo 11. La palabra de Dios nos dice en este versículo 11, ¿cuál es la noticia? ¿Sí? Dice que os ha nacido hoy, o sea, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Les dice el Señor, les dice el ángel. Entonces, familia, tan veraz y cierto es el mensaje del ángel que traía para estos pastores, que les da la fecha y el lugar. Él no está con rodeos. Él les está dando la fecha y el lugar de donde se había llevado a cabo tan maravilloso suceso. ¿Y cuál fue? Que ese mismo día, o sea, la fecha es cuando, hoy, ¿en dónde? En la ciudad de David. Les está diciendo, se orquestó algo maravilloso para la humanidad. Había acontecido el nacimiento más maravilloso de todos los tiempos. Ahora bien, cuando leemos este versículo 11, usted tiene que ser consciente que Lucas nos da una triple descripción de aquel maravilloso niño que acaba de nacer. Él les está diciendo a ellos, lo maravilloso es que el que acaba de nacer es su Salvador, es el Cristo y es el Señor. Lucas está describiendo entonces, dando una triple descripción de aquel maravilloso niño que acababa de nacer. Y yo quiero que usted y yo miremos uno a uno. La primera descripción que Lucas nos da dice que el que acaba de nacer es el Salvador. Él está diciendo, el que acaba de nacer es el Salvador. Lucas no les está dando el nombre a ellos. Ellos no le están diciendo, el niño que nació es Jesús. Él no le está diciendo eso. Él les está diciendo el Salvador. Y cuando usted y yo miramos en esto, Lucas no les da el nombre, pero sí les está dando el nombre. Porque cuando usted y yo nos vamos a estudiar qué significa Jesús, Jesús, la definición de Jesús es el Señor salva. O sea, les está diciendo, ha nacido un Salvador, ha nacido aquel que Dios ha enviado a salvarlos, o sea, ha nacido Jesús, les está diciendo. Cuando estudiamos este nombre, entonces nos damos cuenta que Jesús ha venido a nosotros a salvarnos, pues estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero ¿de qué nos salva? ¿A qué vino Cristo a salvarnos? ¿A qué vino Cristo a salvarnos? ¿O de qué debemos ser nosotros salvados? Querida iglesia, Él vino a salvar a la humanidad de sus pecados. Él vino a salvarnos de los pecados. Recordemos que todo esto se remonta al Edén, lo dije anteriormente. Entendamos que sin Cristo, la humanidad está perdida. Sin Cristo, la humanidad está condenada a una causa continua de ¿qué? ¿Por qué está condenada? Por su inicua manera de vivir. Sin Cristo estamos condenados. ¿Por qué? Por una vida inicua que usted y yo llevamos delante de Dios. Romanos 3, 10, 12 nos dice a nosotros la forma en cómo nosotros vivimos. Romanos nos dice a nosotros, Romanos 3, 10, 12, lo recita cada rato. Romanos 3, 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno.
Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la forma en cómo vive hoy el ser humano, que vive sin Cristo. Así vive. El ser humano ha roto completamente toda la ley santa de Dios. ¿O es que usted cree que hoy el mundo vive acorde a lo que Dios? Para mí son como desesperados para decir, ¿qué es lo que dice Dios que hay que hacer? Esto, bueno, hagamos esto. O sea, siempre es, porque no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces dice que el ser humano, al romper la ley santa de Dios, somos ¿qué? Criminales y merecemos un castigo. Y déjeme que les diga algo, yo sé que esta es la parte que no le gusta a la gente. No nos gusta. ¿A quién le gusta ir al médico y que le digan, hermano, usted está enfermo? Tiene una enfermedad muy delicada. Es más, los viejos dicen, ¿para qué va uno al médico? Uno entra aliviado y sale enfermo. Sí, muchas veces eso pasa en la iglesia. Usted entra acá creyendo que usted es bueno, pero sale dándose cuenta que usted es malo. ¿Sí? Y esto es lo que a nosotros no nos gusta, pero ojo que la cosa aquí es interesante. Nosotros merecemos un castigo. ¿Y cuál es el castigo del pecado? Muerte, ¿cierto? Es muerte. ¿Y muerte qué? Espiritual, y es una muerte eterna. O sea, no hay comunión entre Dios y el pecado. Y hay una condenación de sufrir ¿qué? ¿Cómo es la justicia de Dios? Perfecta. Él es justo. Y aquel que ha hecho lo malo delante de sus dioses, ¿usted cree que Dios qué va a hacer? Va a descargar toda la ira santa de Dios. Ay, no me hable de ira. No me hable de ira. Hábleme del amor de Dios que me encanta. Pero ojo, que para poder hablar del amor de Dios, pues tenemos que darnos cuenta también de la ira. Porque cuando nosotros somos conscientes de lo que merecemos y lo que Dios ha hecho, siendo que merecíamos esto, ahí podemos decir nos ama. Pero si no conocemos acerca de esto, de la condenación que tenemos, del castigo que merecemos por habernos apartado de la muerte eterna, de la condenación de la santa ira de Dios a causa de nuestros pecados y malas acciones, no vamos nosotros verdaderamente a reconocer o a saber cuánto Él nos ha amado. ¿Sí me entienden esa parte? Entonces, esto no nos gusta escucharlos, pero es que si no somos conscientes de lo que les acabo de decir, que no nos gusta escuchar, entonces no vamos a ser conscientes a qué vino a salvarnos. Porque si usted no es consciente de la enfermedad tan grave que usted padece, de esa enfermedad terminal que el médico le está describiendo allá en el consultorio, usted no va a ser consciente del medicamento tan poderoso que usted tiene en sus manos que lo va a sanar. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, si nosotros no comprendemos lo que acabo de decir, de que nosotros, ¿cierto? Como no hay ni siquiera bueno uno y por eso si no está Cristo en el medio, nosotros vamos a recibir un castigo, una muerte eterna, vamos a recibir, ¿cierto? La santa ira de Dios. Si nosotros no somos conscientes de eso, entonces no vamos a ser conscientes a qué vino Él a salvarnos. Y eso es a lo que vino Jesucristo. Y es triste, ojo con lo que voy a decir, es triste ver cómo ahora el evangelio se ha resumido o reducido simplemente a ofrecer una salvación para nuestros matrimonios, una salvación para nuestros negocios, una salvación para nuestras familias, una salvación para esos hábitos destructivos que no podemos vencer por nuestra propia cuenta. Muchas veces da tristeza, pero ese es el evangelio que nos están vendiendo. Y ojo, Jesús no vino a eso. Jesús no vino a eso. Y déjeme que le explique bien para que no haya un malentendido en lo que yo acabé de decir. Eso es una consecuencia, ¿cierto?, del resultado de cuando Cristo nos salva. Pero este no es el fin de la salvación.
Ese no es el objetivo de la salvación. Jesús no vino a salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado. La verdad del evangelio es que Él vino a salvar a la humanidad ¿de qué? De sus pecados, no de las consecuencias. Y hoy nosotros queremos, muchas iglesias están vendiendo la solución, ¿cierto? Que Él vino a salvarnos de las consecuencias, más no del pecado. Por eso lo dijimos anteriormente, sin Cristo la humanidad está perdida, condenada a ir ¿a dónde? A la muerte eterna. ¿Y a dónde queda a dónde sería la muerte eterna? En la paz y la mocha. ¿Quién la dijo? En la paz y la mocha, en el infierno. ¿A causa de qué? A causa de nuestra continua persistencia en querer vivir contrario a lo que Dios demanda en su palabra. Pues hemos roto, ¿cierto?, la ley santa de Dios, somos criminales y merecemos un castigo. Y ese castigo es la muerte eterna, ¿cierto? De sufrir entonces esto. A eso vino Jesucristo. ¿Bien ahí? Entonces, ¿de qué vino a salvarnos? Mire el panorama de lo que el Señor vino a salvarnos. Hoy la gente no quiere escuchar decirle, usted está condenado a ir al infierno por los pecados que usted ha cometido. La gente no quiere escuchar eso. Pero si no soy consciente que ese es el fin que a mí me espera, si yo no pongo mi fe en Cristo, pero hoy la gente no es consciente a dónde es que va a ir. Y por eso es que toman tan folclóricamente el cristianismo. Ah, chévere, allá aplaudimos, comemos, muy chévere. El pastor nos hace reír, ¿sí? Entonces vimos un evangelio incorrecto. Y yo vuelvo y lo digo, y qué pena que sea persistente. A mí tampoco me gustaba escuchar esto. Cuando yo lo leía, yo quería como suavizar eso. Sí, no, quítele eso infierno, quítele otra, pongámosle un sinónimo, pailamocha. Sí. Dice que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. No, que somos desobedientes. ¿Sí? Pero hay que confrontar, porque si no somos conscientes, o sea, si yo a usted no le digo, vea, usted tiene una enfermedad muy berraca. Si usted no se toma este medicamento, usted se va a morir en 15 días. ¿Usted qué va a hacer? Pero le tengo la solución. Tómese la pastillita y se va a sanar. Nuestra solución es mirar ¿a quién? A Cristo. Mirar a Cristo. Nosotros debemos mirar a Cristo, porque Él vino a salvarnos de esa condición. Amén. Otra descripción que nos está hablando este versículo, ¿cierto? Acerca del maravilloso niño que acaba de nacer, es que dice que Él, por favor volvamos a Lucas, por eso les dije que se estuvieran en Lucas, porque en Lucas, ¿cierto? En ese versículo 11 dice, Salvador que es Cristo. Esa es la otra descripción que nos está dando a nosotros Lucas acerca del niño que acaba de nacer. El Cristo. Ese es un título muy elevado. Cristo, el cual es equivalente en el Antiguo Testamento ¿a quién? Al Mesías. Sí, al Mesías. Y esto significa ¿qué? El ungido. Cristo significa el ungido, alguien que está puesto en un lugar alto y digno de exaltación y digno de honra. Eso es Cristo. Entonces, ¿qué les está diciendo el ángel? Que ese pequeño que acaba de nacer era el Cristo, o sea, el Rey de Reyes, el escogido, el Mesías. Él era el Rey señalado por Dios, el Dios ungido, ¿cierto? El Dios que Dios ungió, ¿cierto? Dijimos que era ungido a Jesús para ser el Rey. Que Jesús, al ser el Cristo, era el sumo sacerdote para ser el mediador entre Dios y los hombres, para interceder por su pueblo. Jesús fue ungido por Dios para ser el profeta, el mayor y final portavoz de Dios a los hombres. Eso es lo que significa que Él es el Cristo. ¿Qué nos dice a nosotros Hebreo 1:1?
Hebreo 1:1 nos habla que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él lo constituyó como heredero y rey. Querida iglesia, nadie más tiene la autoridad de presentarse ante Dios por nosotros. Nadie tiene autoridad para presentarse delante de Dios por nosotros. No hay santo que valga, no hay virgen que sirva. Solamente ¿quién? Dice la palabra de Dios. La palabra, no Mauricio, ni el pastor de esta iglesia. La palabra de Dios nos dice a nosotros eso. Ni ángel, nada. ¿Quién? Cristo. ¿Cierto? Nadie tiene la autoridad de presentarse ante Dios por nosotros, hablar de Dios con autoridad, y tampoco nadie tiene autoridad para hablar de Dios ante nosotros. ¿Solamente quién? Cristo. Nadie más puede gobernar sobre nosotros sino ¿quién? Cristo. Seamos conscientes de eso. No hay intermediarios. No hay usted que ora bonito, usted que el Señor lo escucha más que a mí, ayúdeme. No hay. Usted y Cristo. Porque el velo fue roto, se rasgó en dos. Y la última descripción que nos está hablando acá el versículo dice es que Él es ¿quién? El Señor. Yo sé que a muchos les gusta la palabra esa del Salvador, ¿cierto? Que venga a salvarnos. Pero el Señor es un título de respeto, de estima, dado a alguien en una posición de autoridad y liderazgo. Ese título era asumido por los propietarios muchas veces de, ¿sabe de quién? Los propietarios de los esclavos, el Señor. Por eso cuando usted llama al Señor, a Dios como a el Señor, usted se está considerando como un ¿qué? Un esclavo. Un esclavo. Eso es lo que usted es, un esclavo. Él es el Señor. Él es el dueño de nosotros. Y esto no es solamente una designación humana, sino que es un título divino. Decir que ese niño que acaba de nacer, porque acuérdense lo que estábamos hablando la semana pasada, no es que un niño indefenso nació en el pesebre, sino que ese niño era Dios. Entonces decir que ese niño del pesebre es el Salvador, es el Cristo, y ahora súmele es el Señor. Entonces, al añadirle que ese niño es el Señor, es decir que ese niño es Dios. Es Dios. Entonces, entienda algo. La confesión más básica que un cristiano puede hacer es con su boca, es que Cristo es su Señor y que Él es Dios. Es lo más básico que usted puede decir. Cristo es mi Señor. ¿Usted lo ha dicho? Posiblemente. Cristo es mi Señor. Pero llamar, ojo que aquí, yo sé que muchos han dicho Señor, Cristo es mi Señor, pero llamar a Jesús Señor en nuestra vida va más allá de darle un título con palabras, va más allá de usted pronunciarlo con su boca, de decir Cristo es mi Señor. Yo sé que todos lo hemos dicho, Él es mi Señor. Pero eso va más allá de que usted lo pronuncie con su boca. Cuando usted pronuncia verdaderamente que Cristo es su Señor, eso significa que Cristo ahora es el que gobierna su vida. Porque Él es ¿qué? Él es el dueño, es esclavo. Y usted es el esclavo. O sea, Él gobierna, Él me dice qué hacer. Vaya para allá, venga para acá, haga esto, álceme esto, lléveme esto. Eso es lo que hacían los esclavos. Un esclavo no está diseñado sino ¿para qué? Para obedecer. Y los cristianos somos obedientes. ¿Qué va? Eso es lo que menos queremos hacer. No queremos obedecer. No queremos obedecer. Entonces, cuando usted dice Cristo es mi Señor y hace esa confesión con su boca, quiere decir que Cristo gobierna su vida. Que Él es quien te dice cómo, cuándo, dónde, con quién y por qué son las cosas. Ahora yo les pregunto nuevamente, ¿ustedes han dicho que el Señor, que Cristo es su Señor? ¿Sí o no? Ahora yo les pregunto, aquí muchos dijeron, sí, yo lo he dicho. Vamos a ver si ahorita lo contestan así tan fuerte.
Es Cristo el que gobierna su vida y Él es el que dice cuándo, cómo, dónde, con qué y cómo. No escuché, ¿cierto? Porque ahí ya nos vamos quedando. ¿Sí me hago entender? Porque nosotros queremos hacer todo menos obedecer. ¿Sí o no? ¿Qué dice Lucas 6:46? Lucas 6:46 dice: Lucas 6:46 dice, pero mira que aquí a las 7 ya está listo eso allá. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí me hago entender? ¿Sí ve lo que el Señor le está diciendo? El dueño de nosotros nos está diciendo: ¿para qué me dice Señor, Señor, si usted no me va a obedecer? O sea, ¿usted para qué me dice Señor? Ay, sí, Señor, tú eres el Señor de mi vida. No, soy su Señor. Usted no obedece. ¿A quién obedecemos muchas veces? Al príncipe de este mundo. ¿Sí o no? Al mundo. ¿Sí? Entonces, ¿quién viene siendo nuestro Señor? ¿El que estamos diciendo con la boca o al que verdaderamente terminamos obedeciendo? ¿Qué creen ustedes? Entonces, hacer Señor de nuestra vida Cristo es dejar que Él gobierne en cada aspecto de nuestra vida. Que Él gobierne ¿en qué? En nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. ¿Sí escuchan los casados? ¿Sí? En nuestra familia y obviamente en nuestra iglesia. ¿Sí? ¿Cuántas iglesias dicen que el Señor es, que Jesucristo es el Señor y no predican la verdad? ¿Sí? Tan simple como eso. Entonces, significa hacer lo que Él nos ha mandado a que usted y yo hagamos. Que usted y yo amemos, que usted y yo respetemos, que usted y yo nos esforcemos, que usted y yo dejemos la indisciplina, que usted y yo verdaderamente hagamos lo que Él nos está diciendo en la palabra. Así, mi querida iglesia, que si Jesús no es Señor de tu vida, resulta entonces incongruente decir que somos suyos o que Él es nuestro Señor. Por lo tanto, resulta incongruente nosotros llamarnos cristianos, si verdaderamente nosotros no le obedecemos. ¿Sí? Entonces, esta es la maravillosa noticia que vino el ángel a darle a estos pastores. Y que hoy usted y yo lo estamos recordando. Y que hoy usted y yo estamos profundizando en esas palabras tan poderosas que les dijo. Que no solamente era para ellos, sino para la humanidad entera. Así que esta es la maravillosa noticia, que nos ha nacido el Salvador, el Cristo, el Señor de nuestras vidas, y vino a restaurar nuestra relación con el Padre y a ser nuestro intermediario y a limpiarnos de todo pecado. Amén. Coloquémonos en pie y hagamos una oración. Yo los invito. Señor Dios, gracias te damos por esta tarde. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en nuestra iglesia local. Yo te pido, Señor, que tú bendigas las vidas de todos los que están aquí, Señor. Padre, tú conoces los corazones de cada uno de ellos. Señor, tú eres el único que colocas el querer como el hacer. Muchos, Señor, querrán, pero no lo hacen, Señor. Yo hoy oro para que en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor, queramos obedecerte, queramos honrarte, queramos hacerte Señor de nuestras vidas, para que tú gobiernes nuestras vidas. Qué maravillosa noticia, Señor, escucharon estos hombres hace más de 2000 años. Tan grande y tan fuerte fue lo que allí se pronunció, que aún hoy seguimos escuchando los ecos de esta maravillosa noticia que hoy llega a nuestros oídos y hoy la aceptamos. Y nos quedaremos no solamente con el mensaje, sino como sigue aún la palabra de Dios. Queremos, como estos apóstoles, como estos pastores, Señor, queremos ir
y encontrar a aquel niño que es Dios. Queremos tener un encuentro contigo. No nos queremos quedar con la maravillosa noticia. Queremos ser partícipes de esa maravillosa noticia. Queremos hacer parte de esa maravillosa noticia. Queremos anunciar, como lo hicieron los pastores, anunciar de que el Cristo, el prometido, ha nacido. Y que hoy el mundo necesita a ese Mesías, a ese Cristo en sus vidas. Gracias, Señor. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso.